Shingeki no Kyojin. Rey de los monstruos por Blue Whale 02. Capítulo 23. Colapso, pausa de 43 segundos, ese rugido. Ese rugido. Todos lo escucharon, y todos miraron hacia arriba, para ver a Godzilla elevándose sobre ellos mirando peligrosamente a Ghidorah. Sin embargo, algo era diferente. Todavía se parecía a Godzilla, pero parecía como si acabara de salir de las ardientes profundidades del mismísimo infierno. Ahora, era más alto, con una nueva altura de 120 metros, su cuerpo tenía una complexión más musculosa, con una cabeza más grande y aletas dorsales más robustas, sus piernas y la parte inferior del cuerpo eran algo más delgadas, la punta de su cola era más roma, sus garras y uñas de los pies eran más grandes y de aspecto malvado, y también parecía, tema de transformación de Reiner y Bertolt HD oficial, Attack on Titan S2, Eren. Con tristeza y confianza en nuestros corazones, sus ojos brillaban de un azul neón muy brillante. Les mostramos la voluntad de seguir adelante, cada espina dorsal de su espalda y cola brillaba de un rojo ardiente. Nadie podrá ser privado de la vida voluntariamente, y había miles de líneas de fuego interconectadas que se asemejaban a la lava brillando en su rostro y cuerpo. Ghidorah rugió de furia ante la vista que tenía ante sí, porque supo mientras Godzilla rugía a cambio, que el poderoso rey de los monstruos ahora se había convertido, dios de fuego. Fue en ese mismo momento, Eren recordó algo que Maina y Miana le habían dicho hace unos días. Algo muy parecido a lo que estaba ocurriendo ante sus propios ojos. Con tristeza y confianza en nuestros corazones. Les mostramos la voluntad de seguir adelante. Nadie podrá ser privado de la vida voluntariamente, la tierra aullará y el gran rey se levantará. Su venganza hará temblar la tierra. Su rugido de rabia retumbará. Y todos llegarán a conocer la ira de la montaña ardiente del equilibrio. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Godzilla no iba a mostrar piedad hacia su enemigo. Godzilla iba a vengar a los que murieron luchando con él. Godzilla se iba a matar. Ghidorah. Ronk. GMK Post. La furia de Godzilla. Pista, HQ, los viejos rivales comenzaron a rodearse unos a otros. El Behemoth ardiente y la muerte dorada. Si bien eran iguales en fuerza, solo uno de ellos podía ser coronado como rey. Ghidorah cargó primero, con las alas extendidas y las bocas abiertas. Fire Godzilla entrecerró los ojos y agarró a Ichi, sus garras quemaron la carne al contacto. Luego, con todas sus fuerzas, hizo girar a Ghidorah 360 grados antes de lanzarlo contra lo que quedaba de las paredes. Se detuvo por un segundo y luego miró el campo de batalla a su alrededor, el brillo de sus ojos desapareció por un momento. Vio los cuerpos de los soldados y no pudo evitar sentir que era su culpa. Y Mothra acababa de confesarle sus verdaderos sentimientos y ahora, solo había la sensación de que su energía viajaba por su sangre. Pero Fire Godzilla lo sabía, sabía más que nadie y que cualquier cosa. Esto fue obra de Ghidorah. ¿Por qué tuvo que venir a la Tierra? ¿Por qué no podía simplemente irse y buscar otro lugar al que llamar hogar? La ira que llenó a Fire Godzilla era casi aterradora, y le dio más fuerza cuando sus ojos comenzaron a brillar nuevamente, miró a Ghidorah. Y cargó de pura rabia en su corazón, agarrando sus colas antes de levantarlo y lanzarlo a través del campo de batalla. Pero Ghidorah abrió sus alas para detener el aterrizaje forzoso, luego se dio la vuelta, voló hacia Fire Godzilla y lo agarró con los pies. Luego volaron extremadamente alto con él, solo para dejarlo caer cuando llegaron al borde de la atmósfera. Cayó a la tierra en una bola de fuego, estrellándose en el mismo cráter del que Ghidorah salió arrastrándose. Los exploradores restantes jadearon en estado de shock, mientras Ghidorah volaba de regreso, sonriendo amenazadoramente. Cuando Fire Godzilla abrió sus brillantes ojos azules, vio las pinturas rupestres que Mikasa había encontrado. Y desencadenó un recuerdo. Godzilla Codon, título principal, Bearn Creary, video oficial, flashback. Un Godzilla de aspecto mucho mayor surgió del océano y anunció su presencia dejando escapar un gran rugido. Luego dio unos pasos hacia una isla, donde había miles y miles de personas que se inclinaban ante él. Se escuchó un chillido desde arriba, y una criatura parecida a una polilla de aspecto familiar descendió de las nubes. Se sonrieron y se frotaron las caras. En el bosque, un Godzilla mucho más joven y de aspecto más lindo miró a los dos y luego hizo un pequeño rugido. Vieron al joven, y el viejo Godzilla se acercó a él. Hijo. Él dijo. Esta es Mothra. Tu futura reina, y aunque muera. Ella siempre estará ahí para ayudarte.
Fin del flashback. Los ojos de Godzilla estaban muy abiertos. Ahora sabía a qué se refería su padre. Gruñó y luego se levantó del cráter, lanzando un rugido para hacer que Ghidorah se diera la vuelta y lo mirara. Lucha. Para nosotros. Pelear. Vamos, Ghidorah. Godzilla pisoteó hacia Ghidorah, Ghidorah sonrió arrogante e hizo lo mismo. La ira y la energía dentro de Godzilla se estaban acumulando a niveles asombrosos, casi hasta el punto en que apenas podía contenerla. Comenzó a cargarse, la energía eléctrica azul bailó desde su cola hasta sus espinas. Se inclinó y dejó que se acumulara hasta alcanzar su máxima fuerza. Y entonces, auge. Un estallido de energía que se asemejaba a las alas de Mothra incineró las alas de Ghidorah, cayó de espaldas e intentó alejarse arrastrándose. Y cuando usó sus rayos de gravedad, esta vez no tuvieron ningún efecto en Godzilla. A medida que el poderoso rey cargaba de nuevo, podía sentir el terror que emanaba de Ghidorah. Lo cual es algo con lo que no está familiarizado. ¡Boom! Godzilla usó el ataque de nuevo, vaporizando a Miri-san. Y luego pisó el pecho de Ghidorah, decapitando a Ichi y causando una explosión eléctrica masiva. Cuando el polvo se disipó, Godzilla se quedó allí con la cabeza de Ichi en la mano. Entonces rugió victorioso y reclamó el trono. Como rey de los monstruos. Rugido de victoria de Godzilla 2014, capítulo 24. Libertad. 863. Han pasado 3 años desde la muerte de Ghidorah y el ascenso de Godzilla. Como el nuevo rey, Godzilla dejó a los exploradores y no se le había visto desde entonces. Rodan también se había escondido, y Dios sabe dónde. En cuanto a Mothra, bueno, ya ves. Antes de la batalla de Ghidorah, Mothra había ido a poner un huevo. Ella hace esto cada vez antes de cargar en la batalla, para que cuando muera, una nueva reina estará allí para ocupar su lugar. ¿Dónde se colocó? Uno solo puede adivinar. En cuanto a Eren, su maldición era casi inevitable. Sus 13 años estaban a punto de terminar, pero puedes estar seguro de que no se irá solo sin decir adiós. Eren y Mikasa estaban en el mismo lugar al que Godzilla los había llevado cuando se enteraron por primera vez de la maldición. Y era tal como lo recordaban. Una luna llena azul. Y una vasta extensión de agua salada. Oh, Eren, Mikasa sonrió. Es tan hermoso. Eren también sonrió. Igual que tú, Mika. Ella se sonrojó, luego suspiró, triste. No va a ser lo mismo sin ti. Matar titanes, hablar con monstruos, visitar a la tía Carla. Su voz se quebró. Eren la acercó más. Oye, mírame. Dijo, Mikasa lo mira. Sabíamos que este día llegaría. Desde el día en que nos enteramos. Créeme, estoy tan desconsolado como tú, pero escucha, no me iré para siempre. Siempre y para siempre, estar aquí mismo. Dijo él, colocando su mano sobre su corazón. Ella sonrió. Y lo prometo. Me mantendré vivo por ti. Pase lo que pase. Eren sonrió, luego miró hacia la luna y volvió a mirar a Mikasa. Es el momento. Dijo. Mikasa asiente, luego se puso de pie y caminó frente a él para que su silueta estuviera en la luna. Se puso de pie y siguió mirándola. Cierra los ojos, Mikasa. Dijo. Mikasa hizo lo que le dijeron. Continuó mirando la imagen frente a él. Sonrió, y muy pronto se acostó. 5, 4, 3, 2, 1. Mikasa. Mikasa, despierta. Los ojos de Mikasa se abrieron de par en par, se había quedado dormida mientras estaba de pie frente a la luna. Y entonces se quedó sin aliento. Eren. Eren era el que la había despertado. Era de mañana, y él todavía estaba vivo. Ella se puso en pie y lo miró. Ambos estaban igual de conmocionados, como Mikasa dijo. Ve, pero ¿cómo? ¿No es hoy el día adecuado? Oh. Eren. Ambos miraron, eran Armin, Angie, Annie, el resto de sus amigos. Chicos. Dijo Eren. No te lo vas a creer. Dijo Armin. Eren, ¿recuerdas cuando Ghidorah escapó de tu trampa? Dijo Annie. ¿Sí? Él respondió. Cuando lo hizo, algo sucedió. No estoy seguro de si ya sabías esto. Pero dentro de las murallas había cientos de miles de titanes colosales, y cuando Ghidorah hizo ese ataque relámpago, no solo destruyó accidentalmente básicamente a todos los titanes dentro y fuera de las murallas, él accidentalmente curó tu maldición también. Explicó Agi. A Eren y Mikasa se les quitó el aliento. Espera, ¿así que quieres decir que estoy? Eren comenzó. Ya no tienes que preocuparte por una maldición estúpida, Yeager. Dijo Annie. Y yo tampoco.
Eren y Mikasa se miraron. Mikasa no pudo contenerse y abrazó a Eren. Lo abrazó lo suficientemente fuerte hasta el punto en que se puso rojo como su bufanda. Mikasa. No, respira. Luchó por salir. Oh, lo siento, dijo ella. Eren sonrió y luego la abrazó. Entonces, de repente, el viento comenzó a soplar muy fuerte. Todos se aferraron a la vida. Apareció una luz azul en el viento, luego se expandió en un portal. Todos trataron de luchar contra ella, pero fueron absorbidos y llevados a el mismo lugar. Capítulo 25. Para ti, dentro de 20.000 años Gojira Suno JSH. ¿Qué pasó? Preguntó Armin, y entonces vio que llevaba un traje extraño que le cubría todo el cuerpo. Incluso su cabeza estaba cubierta por una especie de casco. Todos los demás llevaban lo mismo que él, miró para ver dónde habían terminado, y se sorprendió. Era casi como si el portal no los hubiera llevado a ninguna parte. Estaban exactamente en el mismo lugar que estaban antes, pero esto no podía ser correcto. Por un lado, si estuvieran en el mismo lugar, podrían ver el océano, pero ahora la vista estaba bloqueada por una enorme montaña. 2. No habría titanes, sabiendo que Ghidorah los mató a todos con su ataque relámpago. Ahora había miles, si no millones de ellos caminando por ahí. 3. Los muros serían derribados y no serían visibles desde esta distancia. Pero ahora eran tan altos que Armin podía verlos desde donde estaba parado. 4. No habría de estos camiones de aspecto extraño. Con 2 barriles y 4 patas. Y 5. La tierra a su alrededor debe estar cubierta de hierba suave y verde. Pero ahora, había árboles y plantas de formas extrañas. Y también eran extremadamente duros. Armin miró a todos y los despertó. Chicos, necesitan ver esto. Dijo, y cuando todos vieron el espectáculo se quedaron igual de sorprendidos. ¿Titanes? Dijo Eren. Pero yo pensé, comenzó, cuando Anhid lo interrumpió. ¿Qué es esta cosa en mi brazo? Preguntó, al ver un extraño dispositivo en su brazo. Lo tocó, y luego una luz parpadeó y apareció una pantalla. Demostrando que, habían pasado 20.000 años. Todos quedaron atónitos. 20.000 años. Connie se quedó boquiabierta. ¿Cómo es eso posible? Preguntó Sasa. Todos, por favor, cálmense. Dijo Historia. Todos se callaron, ya que Historia era la reina. Ahora estoy seguro de que podemos encontrar una manera de salir de esto. Todo lo que tenemos que hacer es, de repente, a lo lejos, un volcán verdaderamente masivo entró en erupción, y esta vez no fue el demonio de fuego Rodan. La prueba, todos comenzaron a tener la misma visión, y una voz profunda y demoníaca comenzó a hablarles. El dolor, agonía, mi odio arde a través de las profundidades cavernosas. A través de la visión, vieron la sombra de algo que se movía en las ardientes profundidades del volcán. Eso, era una espalda, con una sola fila de púas curvas que corrían a lo largo de la columna vertebral. Rugió, luego se movió y ya no pudieron verlo. Entonces la visión cambió, seguían en el volcán, pero ahora estaban mirando una gran cola. Se movió y se estrelló contra el suelo. Haciendo que el suelo a su alrededor temblara y se agrietara, y luego vieron un ala gigantesca desplegarse y luego aletear una vez. Vieron la cabeza, o al menos la parte trasera. Tenía 2 cuernos como Rodan, pero estos cuernos se curvaban hacia arriba, y luego golpeaba el lado de su cabeza contra la pared del volcán, luego continuaba hablando. El mundo se agita con mi tormento. La tierra a su alrededor se partió y cayó en un pozo de fuego. Sus miserables continentes tiemblan bajo mi rabia, entonces lo vieron, cuando un brazo enorme se elevó de la lava y una enorme garra de 4 dedos se agarró a una repisa, el monstruo salió del pozo infernal y vieron lo que realmente era esta criatura. Con un cuerno nasal prominente y una sonrisa horrible. Rugió y la visión terminó. Justo a tiempo para ver su perdición volando hacia ellos. Dejando tras de sí un rastro de humo y fuego. Pero al fin, la tierra entera se romperá, y todo arderá bajo la sombra de Vagan. Vagan aterrizó frente a ellos, los titanes los rodearon por todos lados. Se puso a 4 patas y les rugió, luego se abalanzó sobre ellos para devorarlos. Entonces, de repente, el suelo comenzó a temblar violentamente. Increíblemente violentamente. ¿Qué fue eso? Dijo Eren, como lo haría cualquiera en una situación como esta. ¿Podría ser un terremoto? Preguntó Historia, el monstruo demoníaco Vagan estaba igual de confundido. Espera. Dijo Ange.
Esta cosa en mi brazo, dice que se está recuperando, partículas electromagnéticas en el aire que se elevan. Una fuente de calor subterránea. Una reacción de plasma. Levi, ¿de qué demonios estás hablando? Entonces, de repente, la montaña que bloqueaba la vista del océano estalló en la cima, y finalmente, completamente explotado. Una enorme nube de polvo y roca se levantó, haciendo imposible que nadie la viera, pero a medida que se asentaba, sus corazones, casi, detenido. Gronk. Una fuerte ráfaga de viento levantó el polvo hacia los cadetes, afortunadamente sus nuevos atuendos los protegieron de quedarse ciegos. ¿Qué está pasando? Preguntó Armin. Rocas gigantes comenzaron a caer al suelo y casi aplastaron a los scouts, se movieron y se refugiaron debajo de las extrañas máquinas. Godzilla. Monster Planet Host. Godzilla tema completo, Eren. ¿Qué demonios? Elevarse desde la montaña detrás de ellos, solo podría describirse como un milagro imposible. Un milagro que lleva el nombre de Godzilla. Pero, esta cosa no podría haber sido Godzilla. Sin embargo, no tenía que ser nada más que Godzilla, excepto con muchas diferencias a tener en cuenta. Su cuello era más grueso y corto, su cabeza era más redondeada en la parte superior, el hocico se parecía más al de un cocodrilo y la mandíbula inferior poseía una extraña estructura similar a la barba. Los ojos de los monstruos ahora eran de color azul como los de una deidad en lugar de amarillo ámbar, y tenían una mirada que mostraba un alto nivel de inteligencia, más alto que el de los humanos. Vagan, Eren, Armin, Mikasa y todos los demás miraron en estado de shock mientras la criatura continuaba elevándose del suelo, levantando otra gran cantidad de polvo. Más rocas grandes llovieron desde arriba y se movieron para evitar ser aplastadas. A medida que el polvo comenzó a asentarse, reveló aún más diferencias con este Godzilla que el visto en 860. Sus brazos y muslos eran más grandes, sus pies y piernas eran más delgados y se parecían más a los de los humanos que a los troncos de los árboles. Tenía el doble de placas dorsales que la original, y ahora eran afiladas, dentadas y con una forma más parecida a las hojas de roble que a las de arce. Su piel era ahora de un color verde azulado áspero con una textura que recordaba a la corteza de los árboles que cubría todo su cuerpo. Pero en ciertos ángulos se veía algo metálico. Su cuerpo también era más voluminoso, con una musculatura de aspecto muy robusto, con músculos abdominales y pectorales pronunciados en el pecho. La cola también tenía una parte inferior rígida y terminaba con una punta puntiaguda en forma de lanza. Y la última y más notable diferencia, fue el aumento de su tamaño. Y solo había una explicación para esto: en el transcurso de 20.000 años, el monstruo había crecido y evolucionado de un asombroso lagarto de 120 metros de altura, a un gigante alucinante de 318 metros de altura. Y debe haber tenido un peso de al menos 540.000 toneladas. Y cuando el monstruo rugía, sonaba muy parecido al de Zilla, pero sonaba mucho más antiguo, y lo hacía todo. Tierra. Sacudir. Vagan rugió a cambio, y la pelea comenzó. Los exploradores se apartaron del camino cuando el pie gigante de Vagan aplastó la máquina. Los dos monstruos comenzaron a atacarse entre sí. Godzilla Earth balanceó su garra hacia Vagan, el demonio lo esquivó y fue a morderlo. Pero Godzilla Earth era mucho más rápido de lo que parecía, y golpeó la parte superior de la cabeza de Vagan con la otra mano. Intentó acabar con el demonio pisoteando su cabeza, pero Vagan se movió y golpeó a la gran G en la cara con su cola. Mientras los exploradores continuaban observando la batalla desde lejos, no se dieron cuenta de que varios titanes venían detrás de ellos. Hasta que el capitán Levi se dio la vuelta y gritó: ¡Atención! Fue a buscar sus espadas, pero ya no estaban allí. Observaron cómo los titanes se acercaban a ellos, con horribles sonrisas en sus rostros. Pero justo cuando Eren estaba a punto de morderse la mano, varias criaturas parecidas a dragones atacaron a los titanes y los hicieron pedazos. «¡Guau!», dijo Armin. Cuando un par de cientos de titanes más aparecieron a su alrededor y los arrinconaron en una cornisa. Las criaturas dragón hicieron todo lo posible para defender a los humanos. Pero fueron severamente superados en número, hasta que Godzilla Earth desvió su atención de Vagan y vio a los humanos en problemas. Rugió para llamar su atención, y luego comenzó a cargar. La energía electromagnética azul comenzó a bailar en su aleta dorsal más grande y luego cubrió gradualmente toda su espalda.
Luego, en un abrir y cerrar de ojos, la energía formó una burbuja a su alrededor, antes de pasar frente a su cara y disparar un rayo azul altamente concentrado a los titanes. Los titanes se desintegraron, pero también lo hizo la mayor parte del acantilado en el que estaban los exploradores, cedió y saltaron justo a tiempo. Exceptuar, ¡Ayuda! Annie estaba colgada del borde de la vida. Intentó subir, pero entonces la roca a la que agarraba se agrietó y se cayó. Pero entonces sintió que un brazo la agarraba, levantó la vista para ver a Armin. «Aguanta, Annie». Y luego, lenta y cuidadosamente, la llevó a un lugar seguro. «Hombre, eso fue Chloe». Armin fue interrumpido por los brazos de Annie abrazándolo con fuerza. «Gracias, Armin», dijo ella, sonriendo. Armin se sonrojó un poco. «Bueno, no solo me agradezcas a mí, todos ayudamos», dijo mirando a todos los demás. Annie volvió a sonreír. «Jeje chicos», dijo Sanda. WWWABGG GotCC Company. Miraron y vieron que la mano de Vagan los agarraba a todos. Luego, el monstruo sostuvo su puño cerrado sobre su cabeza, sin darse cuenta de que Godzilla Earth lo estaba observando. Vagan miró su puño, o mejor dicho, a los humanos que había dentro. Sonrió malvadamente y luego abrió la boca para poder dejar caer a los humanos que había dentro. Armin se asomó y deseó no haberlo hecho. Entonces Vagan lo soltó y todos comenzaron a caer hacia sus fauces abiertas. Desafortunadamente para Vagan, Godzilla se dio cuenta de esto. La energía electromagnética azul volvió a aparecer en su espalda. Pero esta vez sus pupilas se dilataron y luego soltó un rugido súper fuerte que cerró la boca de Vagan y lo derribó. También suavizó el aterrizaje para los exploradores. «Vamos a movernos», dijo Levi. Continuaron corriendo, Vagan se levantó y los persiguió. Todos corrieron tan rápido como pudieron, pero no eran rival para el demonio. Suerte para ellos, y muy mala suerte para Vagan. Godzilla tenía un truco más bajo la manga. Dio un gran paso adelante y luego se preparó para mover la cola. Aunque se podría pensar que no sería capaz de golpear a Vagan desde esta distancia. Estás completamente equivocado. Porque mientras se preparaba para balancearse, concentró su energía en su cola, haciendo que chispeara con electromagnetismo. Luego movió su cola en dirección a Vagan, generando una onda de choque electromagnética. Vagan fue derribado y los scouts quedaron impresionados. Todo lo que se encuentre a menos de 600 metros de la tierra de Godzilla se desintegraría o explotaría. Cuando Vagan se puso de pie para recuperarse, no se dio cuenta de que Godzilla Earth cargaba su aliento atómico. Luego, Godzilla disparó su rayo a Vagan, lo que provocó que su espalda se incendiara en llamas y lo obligara a retirarse. Enterrado bajo todos los escombros, Armin era el único que no había sido noqueado. Miró a su alrededor en busca de una forma de liberarse, luego escuchó un gruñido bajo. Ignorando el dolor en su muñeca atrapada, se sentó erguido, y lo vio, Armin. Respiración temblorosa, ha pasado un tiempo, oh rey de los monstruos, capítulo 26. Créditos, Godzilla 1998 Host. El fin, relato de Ballena Azul 02 Inspiración de El ataque a Titán y la franquicia de Godzilla. Caracteres AOT. Eren Yeager Armin Arler Mikasa Ackerman Jim Kirstein Connie Springer Sasa Braus Historia Reisimir, Pecas, Annie Leonard Reiner Braun Bertolt Ober Marco Bo Capitán Levi Erwin Smith Angizo Ekate Shadisan Scarla Yeager Los padres de Mikasa el abuelo de Armin Bandidos Titanes Personajes de Godzilla. Godzilla 2014, Codm, Mothra, Codm, Rodan, Codm, Rey Ghidorah, Codm, Skullcrawlers, Con. Isla Calavera, Cilla, Godzilla, 1998, Okmuto, Godzilla 2014, Femuto, Godzilla 2014, Muto Prime, Godzilla. Réplica, Shinomura, Godzilla. Despertar, Sanda, Guerra de los Gargantua, Gira, Guerra de los Gargantua, Gavara, La venganza de Godzilla, Dr. Ishiro Serizawa, Godzilla 2014, Codm, Godzilla Earth, Trilogía de anime de Godzilla, Sergun, Trilogía de anime de Godzilla, Maina, Trilogía de anime de Godzilla, Miana, Trilogía de anime de Godzilla, Vagan, Super Godzilla, Shiliens, Invasión del monstruo astro, Music by Akira Ifukube Alexander Desplatio Yuki Sawano Bearm Crear y Sean Paines Ginny Page Los Alelies y por último, pero no menos importante. Muchísimas gracias a todos mis seguidores por apoyarme y hacer realidad mi deseo, ha sido un viaje maravilloso escribir esta historia y entreteneros chicos y chicas.
Y quiero dar un agradecimiento súper especial a mi familia por su apoyo y amor, sin ellos no creo que hubiera podido lograr esto. En memoria amorosa de Haruo Nakajima, mi abuelo Bob Zimmer, muchas gracias por leer este libro. Y estad atentos, porque en algún lugar entre los restos destruidos del nido de Muto, era un huevo. Y no de la Muto, la cámara se acerca al huevo a medida que la música se reanuda. Se acerca, y más cerca, hasta que esté justo delante del huevo. Se agrieta, y revela, Cilla Jr. Fin.